Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 3, versículo 17. San Mateo capítulo 3, el versículo 17 dice la palabra de Dios: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que le acompañan. Gracias por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Padre querido, gracias por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita. Agradecemos por los amigos y amigas que nos acompañan y damos gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias también, Padre Santo, por toda persona que escucha ese mensaje en cualquier lugar. Y ahora le rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Permítanos, Señor, estar en el Espíritu para comprender las cosas espirituales. Quite todo ruido de nuestra mente, que este lugar se convierta en un aposento alto, que su Espíritu encuentre acceso a cada uno de los presentes y a todo aquel que escuche este mensaje. Señor, prepárenos y habilítenos para recibir su verdad. Háblenos en el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Hoy presentaremos la tercera parte de lo que hemos titulado El Evangelio en Isaías. Necesitamos hacer un repaso de lo que pasó durante la semana, por amor a los que no estuvieron. En el libro de Apocalipsis descubrimos que este libro es la revelación de Jesucristo y Apocalipsis se convierte en un refugio para la familia. Ese refugio de la familia es Dios. La revelación de Jesucristo, como comienza el libro, dice también que Dios le dio. De manera que la revelación de Cristo se la dio Dios. Cuando usted hace comparación con lo que es la revelación de Jesucristo, descubre que es el Evangelio de Dios. También descubre que el Evangelio de Dios es el misterio de Dios. Por tal razón, la revelación de Jesucristo, el Evangelio de Dios y el misterio de Dios pertenece a Dios. Todo comienza con Dios. Para entender el plan de salvación necesitamos conocer a Dios. Para acercarnos al conocimiento de Dios necesitamos estudiar la palabra. Y en la Biblia se revela claramente que desde el principio hasta el final, Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Elohim. Hablamos de Rúa Elohim, de Jehová Elohim y de Bar Elohim o Bar Elohim. Al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo número 6 al 21, se habla también de Dios, se habla de Jesús y se habla del Espíritu Santo. La Biblia termina como comienza con Dios y termina con Dios. Cuando nos enfocamos en el Evangelio presentado en el libro del Apocalipsis, descubrimos que en la introducción del libro, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 10, los versículos 4 al 6 presentan al que es y que era y que ha de venir, presenta a los 7 espíritus que están delante de su trono y también presentan a Jesucristo. El Apocalipsis comienza exactamente como comienza Génesis, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es una combinación del gobierno divino, de la deidad, como le llama Pablo, trabajando en favor, en beneficio de los seres humanos y para conocimiento de todo el universo. La ciencia de la salvación, o el Evangelio de Dios, o el Evangelio de Jesucristo, o la revelación de Jesucristo, o el misterio de Dios, es la ciencia de las ciencias. En Cristo, como dijimos en Colosenses 2:3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. El universo entero quiere conocer a Dios y Dios determinó darse a conocer a través de la tierra en la persona de Jesucristo. Existe lo que se llama la revelación general, que es la creación que Dios hizo en esta tierra. La creación de Dios nos habla de Dios creador. El pecado ha hecho daño en la creación, por tal razón se convierte en una revelación general.
Hay, número 2, una revelación especial de Dios, que es la Biblia, la palabra de Dios. Sin embargo, la mejor revelación de Dios es Dios mismo, Dios que se hace hombre. Y ahí entra entonces el Señor Cristo Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Tan importante es esto, que los seres humanos, miembros del pueblo de Dios, que los seres humanos, miembros de su familia, que los seres humanos, miembros de la iglesia, se constituyen desde la tierra en un espectáculo para los hombres, para los ángeles y para el cosmos, para todo el universo. Llama la atención que cada ser humano en la tierra que es de la iglesia se constituye en un maestro que enseña no solo a los seres humanos, sino también a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es increíble esto de la ciencia de la salvación, porque Pablo dice en Efesios capítulo 3 versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Para qué? El propósito. ¿Para qué fue dado el misterio de Dios? ¿Para qué fue dada la revelación de Jesucristo? ¿Para qué fue dado el Evangelio de Dios? Para que la iglesia dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cada cristiano recibe por parte del Espíritu Santo dones espirituales, y la idea de cada uno de esos dones es desarrollar en usted un perfil que refleje la imagen de Cristo para dar a conocer la belleza del carácter de Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 la Biblia dice que nosotros somos ¿qué cosa? Linaje escogido, real, nación, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Existimos para dar a conocer a Dios. Nuestra única y primera razón de ser de nuestra vida es que Dios se vea reflejado en la vida nuestra. En 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 la Biblia dice que el Espíritu Santo nos transforma de gloria en gloria como a su imagen. En el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 18 la Biblia dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es como perfecto. No se concibe en la Biblia que usted no siga creciendo. Se espera que usted crezca y crezca y crezca, y si se muere, el crecimiento se detiene hasta que Cristo venga, y por la eternidad estaremos creciendo a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Entendiendo esto del Evangelio de Dios, llegamos entonces al libro de San Mateo capítulo 3 versículo 17 y San Mateo capítulo 17 versículo 5. Recuerde, estamos haciendo un breve repaso de todo lo que fue la semana. Ponga cuidado. ¿Cómo es posible que Dios repita la misma frase 2 veces? ¿Qué pasa con Dios? ¿Se le acabaron las palabras? En el capítulo 3 versículo 17 Dios dice, este es mi Hijo amado en que mi alma tiene contentamiento. Y cuando otra vez habla en San Mateo 17:5 en el monte de la transfiguración dice, este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene contentamiento, a él oíd. 2 veces dice lo mismo, repite lo mismo, Dios dice lo mismo. Decíamos en la semana que Dios tiene la capacidad de resumir en una frase el estudio que tendremos que hacer por toda la eternidad. Por toda la eternidad estudiaremos a Jesús. Y sin embargo, Dios presenta todo en una frase. Este es mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. Mi Hijo amado. Leímos en el libro de Salmo capítulo 2 versículo 1 al 3 que aparece Jehová y su ungido. Ungido significa Mesías en hebreo, Cristo en griego. Mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Cuando Cristo viene a la tierra, viene con el título de Hijo. Salmos capítulo 2 versículo 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Cristo adopta el título de Hijo para mostrarse en la tierra, como un decreto que Dios dio. En el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 5 al versículo 8, nos muestra que ese Hijo amado, que ese Hijo es Cristo Jesús. Sin embargo, ese Hijo amado, dice el Señor, en quien mi alma tiene contentamiento. Y allí nos fuimos al libro de Isaías, donde estamos trabajando, Isaías 42, versículo 1, donde el Señor presenta a su siervo como el Hijo amado, como
el amado en quien su alma tiene contentamiento. Nos detuvimos allí, es donde estamos trabajando. Decíamos que en el libro de Isaías encontramos 4 cantos que tienen que ver con el siervo, tienen que ver con el ungido, tienen que ver con el Mesías, tienen que ver con el Cristo. Ponga cuidado. Y en esos 4 cantos encontramos involucrados a Dios y al siervo, a Dios y a Jesús, a Dios y al Mesías. Mientras uno más profundiza en el conocimiento del Evangelio, el cerebro se expande, crece, se desarrolla. Se ha demostrado últimamente que la Biblia es capaz de llenar de luz la mente humana. Y como dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Cuando usted pone su mente al servicio de la palabra de Dios, o cuando su mente se sumerge en la palabra de Dios, entonces usted es transformado a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Estos 4 cantos lo puede encontrar en el libro de Isaías, en el capítulo 42, los versículos 1 al versículo 9, Isaías capítulo 49, versículo 1 al 13, Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11, Isaías capítulo 52, versículo 13, hasta el capítulo 53, versículo 12. 4 cantos. Y en esos 4 cantos se refleja, se revela el Evangelio de Dios. El Evangelio antes de Cristo venir a la tierra. El Evangelio en su forma más profunda e interesante. Hoy vamos a hacer un resumen de todo lo que es una serie que tenemos que presentar durante mucho tiempo. Hoy haremos una síntesis bien apretada para que usted quede por lo menos con un consomé de lo que queremos presentar. ¿Sabe lo que es un consomé? ¿Sabe lo que es un consomé? A ver, ¿sí o no? Cuando una persona se come un consomé y tiene debilidad, se marea. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Si usted se come un consomé y tiene mucha debilidad, mucha anemia, usted pierde el sentido y cae al suelo. No tengo tiempo de hacerle historias de cómo he visto esto en la realidad, pero espero que este consomé no tumbe a nadie, pero es una belleza, es algo hermoso estudiar la Biblia de esta manera. Vamos a leer algunos versículos en esos 4 cantos del libro de Isaías. Y permítame explicarle antes de hacerlo qué es lo que queremos lograr. El título de esta semana es Apocalipsis, un refugio para la familia. Es una serie extensa que estamos presentando en muchos lugares. ¿Por qué el Apocalipsis es un refugio para la familia? Porque la apocalíptica bíblica revela al hombre lo que el hombre no sabe, lo que el hombre no ve. Y la idea de Dios con la apocalíptica bíblica es crear en el ser humano esperanza, consolación, certeza, certidumbre. Dios quiere que usted viva confiado, porque Dios tiene el control de todo. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabe Dios lo que va a pasar hoy? Sí. ¿Sabe lo que va a pasar mañana? Sí. Por eso el Apocalipsis comienza con Jesucristo en la tierra, en la visión número 1, y termina con el Padre Celestial en la tierra, viviendo con su pueblo y la santa ciudad. No hay nada que temer. La iglesia triunfará porque Dios triunfará. Si usted se mantiene al lado de Dios, si se mantiene firme, asegurado en Dios, si se mantiene en Cristo, no hay nada que temer. Jesús dijo en San Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, ¿cuánto dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. La clave, permanecer en Cristo. Sin embargo, usted no puede permanecer en quien no conoce. Aún la vida eterna, dice Juan 17, versículo 3, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Precisamente lo que estamos haciendo, conociendo al Padre y conociendo a Jesucristo. Escuche, cuando usted verdaderamente conoce a Dios, cuando usted verdaderamente conoce a Jesucristo, ya no puede ser la misma persona. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Qué dice 2 Corintios 5, 17? De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, y aquí todas son hechas. Necesitamos conocer a Cristo para estar en Cristo. En Cristo es la frase clave del apóstol Pablo. Todo lo que Pablo escribe, lo escribe basado en la frase en Cristo. Para Pablo todo gira en torno a la frase
En Cristo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22, Pablo dice, porque en Adán todos mueren, mas en Cristo todos serán vivificados. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios, necesitamos aprender a vivir en Cristo. Romanos capítulo 8 versículo 1, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y le pregunto, ¿le gustaría vivir en Cristo a usted, sí o no? ¿Cuántos quieren vivir en Cristo? Levante su mano conmigo. Alabado sea Dios. ¿Qué pasa y qué significa vivir en Cristo? Significa que el Espíritu Santo mora en usted. Significa que Dios produce en usted así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 versículo 13, significa que Dios cumplirá sus planes y sus promesas en la vida suya. Significa que usted se rinde a Dios, le rinde su voluntad, su mente, su conciencia, todo su ser. Significa que Dios hará en usted lo que usted no puede hacer por usted mismo. Primera Tesalonicenses capítulo número 5, mire qué cosa linda. Vivir en Cristo, recibir a Cristo, entender el Evangelio. Primera Tesalonicenses capítulo 5, dice la palabra de Dios, versículos 23 y 24, y el mismo Dios de paz, ¿qué cosa dice? Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el versículo 24? Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué cosa? Lo hará. No es apuro ni afán suyo, es cosa de Dios la santificación de la vida suya. ¿Lo puede hacer Dios, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Quiere usted que Dios lo haga en la vida suya? ¿Cuántos quieren que Dios santifique su vida? El Evangelio es el plan divino. El Evangelio es la persona divina. El Evangelio es Cristo Jesús. Cristo es el Evangelio. Vamos rapidito a estos 4 cantos y veamos reflejado en esos cantos al Señor y veamos reflejado también a Cristo. Isaías capítulo número 42. Vamos rapidito, vamos a hacer un resumen de lo que será una serie muy extensa y vamos a hacer un resumen con ustedes o para ustedes. Isaías capítulo 42 versículos 6 y 7. Ponga cuidado a lo que Isaías dice porque es anunciando lo que Cristo hará en el futuro o lo que Cristo haría o lo que Cristo ya hizo para nosotros. Isaías 42 versículos 6 y versículo 7. ¿Cómo dice el versículo 6? Dice, yo Jehová te he llamado, ¿en qué cosa dice? En justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Y qué dice ahora? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Hizo Cristo eso, sí o no? Sí, Señor. Número 2, Isaías 49, versículos 5 y 6. Vamos rapidito. Isaías 49, versículos 5 y 6. Dice el 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Versículo siguiente, número 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación. ¿Hasta dónde dice? Hasta lo postrero de la tierra. ¿Es Cristo salvación para toda la tierra, sí o no? ¿Sí o no? En todos los lugares donde Dios me ha llevado, he visto que la palabra de Dios tiene el mismo poder y es capaz de cambiar, no importa quién sea, es la palabra de Dios. Y he podido ver cómo personas difíciles, al entender y comprender la palabra de Dios, han rendido y entregado su corazón a Cristo Jesús. Capítulo 50, Isaías capítulo 50, versículos 5 y versículos 6. Vamos rapidito, ¿qué dice el 5? Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos, de saliva. ¿Le pasaron esas cosas a Jesús en la tierra, sí o no?
Sí, Señor. Número 4. Isaías capítulo 52, versículo 14 y 15. Recuerde, estamos haciendo un resumen de toda una serie. Estamos presentando un resumen de Jehová y de su ungido a la luz del plan de salvación del Evangelio. Isaías 52, versículo 14 y 15. ¿Qué dice el versículo 14? Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Ni siquiera en la mente de un serafín, una criatura que está delante de Dios con 6 alas, podía caber la idea de que el todopoderoso creador del universo, el arcángel Miguel, nacería como un bebé de una muchacha en una ciudad olvidada, en un punto de esta tierra y un lugar insignificante del universo. ¿Cómo es posible que el todopoderoso Emmanuel naciera en esta tierra de pecado, de dolor y sufrimiento, como un bebecito indefenso? ¿Cómo es posible que el todopoderoso creador y sustentador de todo el universo se criara en un lugar como Nazaret, lleno de pecado, de miseria y de problemas? ¿Cómo es posible que transitara por un mundo lleno de pecado y de dolor y sufrimiento? ¿Cómo es posible que tomara para sí una naturaleza humana? ¿Cómo es posible que el todopoderoso Jesucristo, el comandante de las fuerzas del cielo, el dueño y señor del universo, viviera en esta tierra como una persona que no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza? ¿Cómo es posible que Jesucristo fuera alimentado y sus alimentos lo pagaran las mujeres? Capítulo 8, versículo 1 en adelante de San Lucas. No tenían ni siquiera para comer. ¿Cómo es posible que el todopoderoso creador naciera en esta tierra y se hiciera hombre? Misterio de la piedad. ¿Cómo es posible? Las criaturas celestiales se preguntaban: ¿y qué es esto? Las criaturas en el cielo se preguntaban: ¿qué está pasando? Y cuando lo pusieron con una cruz encima y lo golpearon, y cuando le escupieron la cara, y cuando lo maltrataron, y cuando lo abofetearon, las fuerzas del cielo se removían mirando cómo maltrataban a su general, cómo maltrataban a su comandante, cómo maltrataban al Hijo de Dios. Y los seres humanos todavía se preguntan: ¿qué es lo que está pasando? Estudie la Biblia, compadre. Necesitamos entender quiénes somos y dónde estamos. Necesitamos entender la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó realmente con Cristo en la tierra? ¿Qué era lo que se estaba debatiendo en la tierra? ¿Qué era lo que estaba pasando? No es cuestión de una religión, no. Es cuestión de una relación. Necesitamos conocer a Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aún los ángeles quieren mirar esto del Evangelio. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10 al 12. Aún los ángeles quieren saber del Evangelio. Aún los ángeles quieren entender estas cosas. Y Dios dice: no. Ustedes le explicarán a ellos. Y mire usted qué descuido, qué dejas de, qué diferencia tenemos nosotros. Ni estudiamos la Biblia, ni oramos, ni predicamos. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hace rato que Dios quisiera tenernos en la patria eterna, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Nada. A veces en mis sueños los ángeles me dicen: apúrate, Andrés. Digo: ¿pero qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Tanta gente que no hace nada. Señor, ven pronto. ¿A qué viene pronto el Señor? A que usted se pierda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Isaías capítulo 53, versículos 3 al 6. Isaías 53, 3 al 6 dice el versículo número 3, ¿cómo dice? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. ¿Qué dice la Biblia? Fue menospreciado. ¿Y qué dice? Y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Qué sigue diciendo la Biblia? Versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Parece que se le pegó la cuestión aquí, ¿no?
Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él, ¿qué cosa? Nuestras enfermedades y sufrió, ¿qué más? Nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Si usted está enfermo, repita ese versículo, compadre. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Dice o no dice que Dios cargó todas nuestras enfermedades sobre Cristo Jesús? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Oiga, ¿le gustaría conocer el secreto del problema esto de las enfermedades? ¿Lo quiere o no lo quiere? ¿Lo quiere o no lo quiere? Bueno, pues devuélvase un poquito y vamos al capítulo 50, versículos 10 y 11. Isaías 50, 10 y 11. Aquí hay un pequeño secreto que mucha gente está violando y, perdone, van a morir con mucho dolor. Isaías 50, versículo 10 y versículo 11. Oiga lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el siervo, lo que dice el Mesías, lo que dice el ungido, lo que dice Cristo. Ponga cuidado. Versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? ¿Quién es ese siervo? Jesucristo. Y ahora responde: el que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué dice? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese ¿en quién? En su Dios. Aprenda usted, por favor, los principios de salud, obedézcalos. Aprenda usted, por favor, el evangelio de Jesucristo y sígalo. Aprenda usted, por favor, las leyes establecidas en la palabra de Dios y obedézcala. Si usted no quiere, oiga lo que va a suceder. Versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto. En dolor seréis sepultados. ¿Qué es lo que está diciendo el versículo? Ustedes no quieren vivir conforme al principio que establecí en mi palabra. No hay problema. Vivan como a ustedes les dé la gana, pero se van a morir hechos pedazos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sabemos ciertos principios de salud y no le hacemos caso. Tenga cuidado. El evangelio, el mensaje de Dios a través del Mesías, todo está contenido allí. Todo está contenido allí. Versículo 6, Isaías 53. ¿Y qué hizo Dios con Cristo en beneficio nuestro? Isaías 53, versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y qué dice ahora? Mas Jehová cargó en él el pecado de ¿cuántos? De todos nosotros. Y digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué dice San Juan 1:29? Aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo, que carga el pecado del mundo. Y yo le pregunto, querido amigo, amiga, ¿es maravilloso Dios? ¿Es maravilloso o no es maravilloso? Mire qué lindo es Dios. A Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Qué dice Romanos 6, 23? ¿Qué dice Romanos 6, 23? ¿Qué dice Romanos 6, 23? ¿Por cuánto? Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué cosa? ¿Destituidos de qué? Romanos 6, 23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué cosa? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Pero qué es lo que Dios nos regala? ¿En quién? ¿Acepta usted entregarse a Cristo Jesús? Póngase en pie conmigo entonces. Y ahora, en estos minutos que nos quedan, cual si fuera una película, vamos a ver un video a través de la Biblia de la persona de Jesús. Ponga cuidado, por favor. Recuerde, dijimos al principio que hoy presentaríamos un resumen bien apretado, bien ajustado
de esta serie maravillosa, que en realidad la hemos titulado Apocalipsis, el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el título? Apocalipsis, el Evangelio de Jesucristo, porque a través del Evangelio de Jesucristo se descubre el refugio de la familia, y el refugio de la familia es el Dios Todopoderoso. Si Dios mora en tu casa, si Dios mora con tu familia, si Dios está presente en tu vida, ¿quién te podrá dañar? Si Dios está en tu vida y tú recibes lo que Dios te dio, ¿qué te podrá faltar? Romanos capítulo 8, versículo 32, ¿qué dice Romanos 8:32? El que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Cuánto dice? Todas las cosas. ¿Usted le cree a Dios? ¿Cree usted a Dios? ¿O cree usted en Dios? Si usted cree en Dios, le va de mal en peor. Ahora, si usted le cree a Dios, Dios vendrá a su lado como poderoso gigante y peleará contra todo lo que quiera hacerle daño. Y Dios se mantendrá firme, bendiciéndole a usted y a su familia. ¿Le gustaría creerle a Dios? Tiene que estudiar la palabra de Dios. Génesis capítulo 15, versículo 6 dice: Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Las promesas de Dios son fieles y ¿qué más? Y verdaderas. Ahora veamos esta parte final tan hermosa como no se puede imaginar. Se pueden sentar. La he titulado Profecías Mesiánicas. Y solamente he tomado 7, aunque usted puede encontrar 59. Hay un libro que le recomiendo, conforme a este tópico, se llama Evidencia que exige un veredicto. Consiga ese libro, va a tener aquí un buen material para comparar. Profecías mesiánicas, ¿qué significa esto? Significa que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se anunciaban eventos que ocurrirían en la vida de Jesús. Y el Nuevo Testamento lo confirma. Esas son evidencias o pruebas para que usted no tenga ninguna duda de su salvación. ¿Pagó Cristo el precio del pecado, sí o no? ¿Murió Cristo en nuestro lugar, sí o no? ¿Tenemos una salvación completa en Cristo Jesús, sí o no? Si usted está en el valle de la decisión, si usted tiene que entregarse a Cristo, no tenga ningún temor. Entréguese a Jesús, porque Jesús ya pagó lo que había que pagar para que su salvación estuviera segura y asegurada. No solo eso, la salvación suya está tan asegurada que está garantizada, y la garantía se llama Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. El Espíritu Santo es la garantía, es las arras, arrabón. La garantía de que la salvación en Cristo está asegurada, garantizada, confirmada, ratificada, y no hay nadie que la pueda romper. Si usted le cree a Dios, nada ni nadie lo podrá condenar. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Bien, vamos a ver rapidito estas 7 profecías del Antiguo Testamento, profecías mesiánicas, y cómo se cumplieron en el Nuevo Testamento. ¿Por qué estamos haciendo esto? Jesús dijo en San Mateo capítulo 24, versículo 14, que el Evangelio sería predicado ¿por qué cosa? Por testimonio. ¿Por qué sería predicado? La palabra testimonio, como aparece en los Evangelios, significa presentar las pruebas, presentar las evidencias a favor de Jesús. ¿Qué significa testimonio? Presentar las pruebas. ¿Presentar qué cosa dice? Las evidencias a favor de Jesús. ¿Cuáles son las pruebas o las evidencias que demuestran que Cristo es el Mesías, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es aquel en quien tiene contentamiento Dios? Vamos rapidito, veamos estas evidencias. Número 1, el Antiguo Testamento anunciaban que Cristo estaría ante sus acusadores mudo, que no abriría su boca, estaría callado. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, ¿cómo dice? Isaías 53, 7, ¿cómo dice la Biblia? Angustiado él y afligido, Isaías 53, 7, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. San Mateo capítulo 27, versículo 12 al 14, ¿qué dice Mateo? ¿Qué pasó? San Mateo capítulo 27, versículo 12 al 14. Aquí están las evidencias que deben ser presentadas en un tribunal. En el tribunal de la mente suya,
en el tribunal de su conciencia, aquí están las pruebas o las evidencias. San Mateo capítulo 27, versículo 12 al 14. ¿Qué dice el 12? Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Versículo 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Quedó callado cuando lo acusaron, sí o no? Número 2, fue herido y magullado. Isaías capítulo 53, versículo 5. Recuerde que estamos hablando de los 4 cantos que presenta Isaías, que tienen que ver con el Mesías, con el Cristo, su sacrificio, su entrega por nosotros y cómo estuvo ante la presencia de Dios. Isaías 53, versículo 5. ¿Cómo dice el verso 5? ¿Qué dice el verso 5? Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué dice ahora? Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. San Mateo capítulo 27, versículo 26. Mateo 27, 26. ¿Qué dice el verso 26 de San Mateo? Capítulo 27, versículo 26. ¿Cómo dice? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Entonces le soltó a Barrabás. ¿Y qué dice ahora? Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser, ¿qué más dice? Crucificado. ¿Fue herido y magullado, sí o no? ¿Era Cristo digno de esos azotes? No. Primero le dan una azotada, una paliza que le hacen pedazo la espalda, hasta que se desangraba. Y encima de eso lo clavan en una cruz. Y como si fuera poco, cuando muere le parten el corazón. Herido y escupido. Isaías capítulo 50, versículo 6. Estamos presentando a Jesús. Estamos mostrándole a usted a Cristo Jesús. Isaías 50, versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? ¿Cómo dice la Biblia? Di mi cuerpo a los heridores. ¿Lo golpearon o no lo golpearon? Y mis mejillas a los que me mesaban la barba. ¿Le dieron una bofetada o no le dieron una bofetada? Cuando el sumo sacerdote le pregunta y Cristo le dice: bueno, pues pregúntale a esa gente que está oyendo lo que yo predico. Viene un tipo y le da una bofetada y Cristo le pregunta: ven acá, ¿por qué tú me golpeas? Si respondí mal, dime en qué respondí mal. Y si respondí bien, ¿por qué me golpeas? Ahora yo le pregunto, ese infeliz, ¿a quién estaba golpeando? ¿A quién estaba golpeando? ¿Mostró Cristo la mejilla y se la golpearon, sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué está tan orgulloso que no se puede decir nada de usted como si fuera vidrio de Belén? ¿Es así o no es así? Oh, que habló mal de mí. Que hable lo que le dé la gana, compadre. Si a Jesucristo lo golpearon o no lo golpearon. A ver, ¿sí o no? Di mi cuerpo a los heridores. Me flagelaron, me latigaron. Y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Y como si todo esto fuera poco, ¿qué dice ahora? No escondí mi rostro. ¿De qué dice? Injurias y qué más. Y desputos. ¿Le han escupido a usted la cara? Había una ley que decía que si a una persona se le escupía la cara, jamás podía ser rey. ¿Escupieron a Cristo o no escupieron a Cristo? ¿Lo escupieron o no lo escupieron? Mire qué cosa linda dice San Mateo. No sea usted a mí estas cosas como que me remueven la vida por dentro. ¿Le remueve la vida a usted o no le remueve la vida? ¿Con quién es que a quién es que están maltratando? Señores, es al creador del universo, es al Hijo de Dios que están maltratando. No es a un ángel, es al Hijo de Dios. San Mateo capítulo 26, versículo 67. San Mateo 26, 67. ¿Cómo dice Mateo 26, 67? Entonces, ¿qué dice? Le escupieron en el rostro. ¿Y qué más? Y le dieron de puñetazos. ¿Y qué más? Y otros, ¿qué fue lo que hicieron? Un relajo con el Señor.
Le escupen la cara, le dan puñetazo y le entran a bofetada. ¿Le han hecho eso a usted alguna vez? Necesitamos leer la Biblia, ¿o no? ¿Sí o no? Qué cosa linda. Me gusta porque cuando a Cristo lo toman preso, Pedro saca una espadita ahí, un pedacito de espada, y le corta una oreja a un tal Marco, siervo, y Cristo le dice: mira, muchacho, guarda esa mojiganga, guarda esa cosa. Qué cosa linda. Dice: tú no sabes que yo puedo decirle a mi papá que me mande 12 legiones de ángeles y arreglan a esta gente en un santiamén, ¿o no? Un solo ángel mató una noche 185,000, ¿o no? ¿Sí o no? Dice Cristo: pero entonces, ¿cómo se cumpliría la palabra que está escrita acerca de mí? En otra palabra, me someto a padecer lo que sea para asegurarme que cada una de esta gente alcanzará la salvación. Por eso lo amo tanto al Señor. ¿Merece Jesús que le amemos? ¿Merece o no merece que le amemos? ¿Merece o no merece que le amemos? ¿Se merece el amor Cristo Jesús? Cada día le amo más. Pienso que número 4, crucificado con ladrones. Isaías capítulo 53, versículo 12. Isaías 53, 12. Crucificado ¿con quiénes? Con ladrones, con pecadores. San Mateo capítulo 27, versículo número 38 nos dice que a su derecha y a su izquierda, ¿a quiénes pusieron? A 2 ladrones. Al malo, al más malo del grupo, ¿dónde lo ponían? En el medio. La idea de colocarlo en el centro, es decir, este es el peor de los 3 que hay aquí clavados. ¿Era malo Jesús? No. ¿Hizo algo malo? No. Número 5, intercedió por sus perseguidores. Isaías capítulo 53, versículo 12. Y en San Lucas 23, 34, a un hombre, a una persona que lo golpearon, lo escupieron, le dieron puñetazo, le dieron bofetada, lo flagelaron, la espada se la despedazaron, se está desangrando, tiene fiebre porque se está muriendo. Y encima de todo eso, bendito sea Jesús. Encima de todo eso, mire lo que él dice en San Lucas capítulo 23, versículo 34. Querido, tenemos que pedir perdón a Dios porque la verdad que no nos parecemos en muchas cosas al Señor Jesús. Alguien te mira mal y ya tú le quieres brincar encima. ¿Qué te pasa? San Lucas 23, versículo 34. ¿Cómo dice el 34? ¿Cómo dice? Y Jesús decía, ¿qué cosa? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo le pregunto, ¿sabían esos infelices lo que estaban haciendo? ¿Sabían o no sabían? No sabían. No saben a quién estaban golpeando. Ahora yo le hago una pregunta: ¿se dejó Cristo golpear, sí o no? ¿Sí o no? ¿Por amor a quién? No. ¿Por amor a quién? A usted. A usted. Es un asunto personal. Es por usted que Cristo lo hizo. Cada mañana cuando abro mis ojos y pienso todo lo que hizo por mí, pienso que no importa lo que tenga que hacer, siempre es nada comparado con todo lo que Él hizo por mí. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Cansancio, trabajo, fatiga, no importa lo que sea, siempre pienso, y es nada lo que yo pueda hacer por Él. A veces me pasan cosas que ustedes no se las pueden imaginar, en lugares que ustedes no tienen la más remota idea. Ir a lugares donde la vida está así que se te va en un momento. Y me sonrío y digo, Dios mío, y pensar que yo estoy aquí y saber que usted hizo más de lo que yo puedo imaginar. ¿Merece Cristo nuestro amor? ¿Merece que le entreguemos la vida a Cristo? ¿Lo merece o no lo merece? Aquí están las pruebas. Número 6. Rechazado por su pueblo. Isaías capítulo 53, versículo 3. ¿Cómo dice el versículo 3? Isaías 53, 3. ¿Qué dice? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como os que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Lea San Juan 7, versículo 5. Dice, ni aun sus hermanos creyeron en él. Y si lee el versículo 48 se quedará con la boca abierta. Y si lee San Juan capítulo 1, el versículo 11, verá que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Lo rechazaron o no lo rechazaron?
¿Sí o no? ¿Se cumplió la profecía o no se cumplió? Se cumplió. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién? A usted y por amor a mí. Por eso, el asunto del cristianismo no es un asunto de todos, no. Es un asunto de cada uno. Cristo murió por ti. Tú eres la persona importante. Tú y cada uno, tú y cada cual. Y por último, Isaías capítulo 53, versículo 9, San Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60, Cristo fue sepultado en una tumba de un hombre rico. Déjenme terminar con esta pregunta. Escuchen, por favor. Dios anda buscando obreros que prediquen el Evangelio. Hay espacio y lugar para Dios en su viña, porque la mies es mucha y los obreros poco. Aquí hay un desafío para usted, mi amigo, mi amiga. Escuche, por favor. Voy a pedir a Isi que sea tan amable de pasar al frente. Escuche. Yo quiero ver la mano levantada de todas las personas presentes que tienen 35 años o menos. Si usted tiene 35 años, levante la mano, o menos de 35. Menos de 35 pueden ser 34, 33, 32, 31, 29, 28, etc. Levante la mano, por favor. 35 años o menos. ¿Se pueden poner en pie, por favor? Todos los que tengan 35 años o menos. Si tiene 36, no se levante. Si tiene 40, quédese sentadito, por favor. Yo dije 35 o menos. Sueño un día que los jóvenes de nuestra iglesia y los amigos y amigas de nuestra iglesia, los que nos acompañan, sueño ese día que el Santo Espíritu les llenará con su presencia maravillosa y saldremos juntos por toda la tierra a anunciarle que Cristo viene por segunda vez. Y sueño el día donde el Espíritu se derrame de tal suerte que en un día millones y millones de personas se entregarán a Cristo Jesús. Querido joven, ¿quiere usted ser parte de ese trabajo? ¿Sí o no? ¿Cuándo quieren ser parte de ese trabajo? 35 años o menos. Si tiene más, no venga. Venga conmigo aquí al frente. Suba aquí arriba. Dígale a Dios: Señor, quiero ser de su ejército. Vamos a comenzar a pasar. 35 años o menos los quiero aquí arriba. Todos los jóvenes y jovencitas que tienen 35 años o menos. Hay algunos que me están agradeciendo que le estoy llamando jovencito de 35 años. Venga para acá. Venga para acá. Los que están arriba, por favor, bajen, que lo queremos aquí al frente. 35 años o menos, hoy constituyamos un ejército para Jehová en esta ciudad. Mientras Isis canta, vamos a subir a la plataforma y acomodémonos, por favor. Queremos que todos y todas estén aquí arriba con nosotros. Pastor López, si es tan amable de acompañarnos, por favor. Adelante. Se pueden acomodar ahí detrás, espacio, bastante espacio. Los que están en las orillas pueden acercarse al centro para que los demás puedan subir. Adelante. Adelante. Pienso que con este pequeño ejército la obra se puede terminar aquí en esta ciudad de Oaxaca. Adelante, adelante. Se pueden seguir acomodando, por favor. Hay espacio en el centro para que los que van subiendo puedan acomodarse. Adelante. Isis, adelante, por favor. Siento el sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los salvados. El Señor vendrá y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, ando en sus nubes, los muertos resucitan.
Mesías cumpliéndose está. Y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán. Y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán. Y todos los que estemos aquí seremos transformados. Al clamor final, al clamor final, al clamor final, los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán. Pienso que esta semana es una semana de muchos desafíos. Hay un pastor responsable de todos los jóvenes en esta zona, Pastor Lagunes. ¿Está el pastor Armando Lagunes por aquí cerca? ¿Podría venir con nosotros, por favor? Quisiéramos dejar este desafío en las manos del pastor Pedro López, que es el presidente de esta asociación. Y también queremos dejar en las manos del pastor Armando Lagunes esta responsabilidad. Les pregunto, ¿se imaginan todos estos jóvenes y jovencitas ungidos y ungidas del Espíritu Santo predicando en toda esta zona? ¿Qué podría pasar? Hace algún tiempo en la ciudad de Filadelfia hubo un camp meeting. Había una zona donde no había obra. Y al final, cuando cerramos, les dije, si en ese lugar difícil levantan un grupo y hacen una iglesia, vamos a dar una campaña. Hubo un grupo de hermanos que dijeron vamos. Y lo que parecía imposible, al año siguiente, fuimos a ese lugar y dimos la campaña. Y ahí está la iglesia que cada vez crece más. Permita Dios que en los lugares de esta zona, todas las ciudades tengan la iglesia para la honra y la gloria de Dios como un faro de luz que ilumine a toda la zona. ¿Se atreven ustedes a ponerse en pie delante del Señor y comprometerse con Dios para ser obreros en la viña del Señor? ¿Pueden ponerse en pie con nosotros? Querido Padre Celestial, gracias por esta semana que nos ha dado. Querido Padre, gracias por las personas que se entregaron a usted a través del santo bautismo. Querido Padre, gracias por todas esas personas que están preparándose para muy pronto participar también del bautismo y así recibir la salvación y la vida eterna.
Querido Padre, gracias por el esfuerzo de la administración y los pastores en esta asociación. Gracias por los hermanos y hermanas que han trabajado mano a mano y hombro con hombro para que su palabra llegue a cada persona en esta hora. Y ahora, Dios, queremos presentar ante el trono de su gracia cada joven y cada jovencita que ha pasado al frente. Usted conoce sus vidas, sus necesidades, sus debilidades, sus flaquezas, sus errores. Usted le conoce, Señor, profundamente. Pero Padre querido, Padre amado, Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros poco. Ellos han pasado y ellas han pasado al frente voluntariamente, ofreciéndosele a usted, Padre querido, como mensajeros y mensajeras, como instrumentos del cielo, como voluntarios y voluntarias para ser parte del ejército celestial. Y nosotros, Padre amado, le rogamos que en este momento el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ellos y ellas, les lave con la sangre preciosa de Jesús, les vista con su manto de justicia, les unge con el Espíritu Santo, les transforme con su gracia poderosa, les sostenga con su mano todopoderosa y les mantenga sin caer hasta que Cristo venga por segunda vez. Padre, rogamos por todos los hermanos y hermanas presentes que sean un apoyo y una inspiración para ellos y ellas, y que nos unamos todos como un solo hombre para la predicación de este mensaje, y entonces, dice la Biblia, vendrá el fin. Ponemos en sus manos también a todos los que nos siguen a través de la internet, de la televisión o la radio. Padre Santo, querido Señor, que ahora al clamor final cada uno diga: heme aquí, envíame a mí. Alabamos, bendecimos y glorificamos su nombre, Señor, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.